Bueno, hola, buenas tardes, bienvenidos. Hoy tenemos otro ciclo de arquitectura para no arquitectos en el segundo ciclo de este año consecutivo que es arquitectura y música. En el día de hoy vamos a tener una hermosa charla de, que nos va a acompañar Nerina, que está presente acá. Ella es psicóloga social, con especialidad en organizaciones sociales, es docente y coordinadora de grupos de formación para psicólogos sociales, líder en proyectos sociales y voluntariado eh, corporativo en la Fundación Itaú Argentina. Eh, Su charla la tituló La relación entre los espacios que habitamos y la calidad de nuestros vínculos, así que prepárense porque va a ser un ciclo muy, muy hermoso. Hola Neri, bienvenida, ¿cómo estás? Y muchas gracias por estar hoy acá. Gracias, Cere. Hola, ¿cómo están todos y todas? Muy bienvenidos. La verdad, una alegría estar acá y poder compartir este ratito. Así que bueno, espero que podamos disfrutarlo todos. Va a estar hermoso. Les recuerdo a los participantes que tienen disponible el chat por cualquier pregunta, consulta, comentario, todo lo que quieran aportar es súper bienvenido. Así que hoy Neri nos va a acompañar, va a estar muy hermoso. Y voy a empezar preguntando para que podamos conocerla mucho más y ella pueda contarnos sobre su vida y sus gustos. Eh, ¿Cómo fue tus primeros pasos, interés en concentrarte en lo que es la psicología social? ¿Cómo fue para vos? Bueno, hay algo puntual que no lo voy a contar ahora porque lo cuento durante la charla que tengo preparada, que tiene que ver con una experiencia social que tuve siendo bastante jovencita, a mis 16 años, haciendo una actividad de voluntariado y que eso me llevó a conectar con ciertas cuestiones de dolores sociales, digo yo, ¿no? Aquellas cuestiones que uno observa y que siente como injustas o que siente como dolorosas y que dice, ¿y qué hago con esto? ¿No? ¿Qué es lo que puedo hacer con esto y dónde puedo contribuir o aportar algo? Y creo que ese primer germen apareció ahí. Después, durante la vida quedó ahí como en latencia, digo yo. Y, nada, después la vida misma, el trabajo, la maternidad, bueno, varias cuestiones que fueron postergando mi vuelta a la formación académica que había quedado postergada en su momento. Yo había empezado a estudiar psicología, en realidad, y queda postergada en un momento. Y cuando retomo, ya con mi hija un poquitito más grande, donde ya podía disponer de algún espacio para poder ocuparme de alguna actividad académica, me doy cuenta que en realidad lo que yo quería era la psicología, pero era la psicología social. Y ahí empiezo a formarme, a estudiar, a empezar a conectar con esta profesión que para mí es una profesión esencialmente transformadora, ¿no? Es la oportunidad de pensar con los diferentes para construir lo común y bueno, y me empecé a enamorar realmente de la psicología social. Fue un camino y es un camino hoy en mi vida que creo que es una profesión que no solo apunta a la transformación colectiva, sino que primero empieza por la transformación de uno. Así que, bueno, ahí en eso ando y después también tuve la posibilidad de dedicarme a la docencia, además, con la psicología social y también acompañar a estudiantes que están haciendo sus primeros pasos en sus prácticas profesionales. Así que, bueno, un poquito por ahí fue ese camino. Qué hermoso, Neri. Qué lindo. ¿Y cómo fue para vos empezar a encontrarte con estas observaciones que has hecho respecto a la arquitectura, cómo habitamos, a los espacios que elegimos? ¿Cuándo empezó a surgir ese interés para vos y esa reflexión del modo de habitar? Sí, eso también lo puedo identificar como en 2 momentos en mi vida. Uno que tiene que ver más, con una infancia, adolescencia, siempre fui como bastante curiosa y muy como ávida de buscar información y tenía especial, y sigo teniendo en realidad, como una especial fascinación por lo que era la cultura egipcia, entonces me centraba mucho en esas construcciones y en cómo es que habían hecho esto y leía todo lo que me llegaba al respecto de eso. Y ahí un poco me surgió esto de observar y contemplar espacios que en la antigüedad han sido lugares
sagrados, pero que han sido también lugares de la vida cotidiana de esas civilizaciones antiguas, y que por allí circulaba todo su ser, hacer y estar en el mundo. Entonces no era solo un aspecto, si se quiere, espiritual o religioso lo que circulaba ahí, sino que circulaba la vida cotidiana. Así que un poco ahí empezaron esas primeras observaciones de qué tenían que ver aquellos espacios que habían sido construidos con la vida de cada uno de nosotros y de nosotras. Eso empezó por ahí. Pero después recuerdo un gran primer impacto que fue en el primer año de ser estudiante de psicología social, que hay una de las materias, de las asignaturas que tenemos, que es vida cotidiana, y dentro de esa Bien. asignatura siempre hacemos un trabajo de observación, un primer trabajo de observación donde podemos elegir un espacio público a observar, y ese espacio puede ser un café, puede ser una plaza, puede ser el que quieras, por donde circule la vida cotidiana. Y en mi caso, en ese momento elegí un café antiguo, de estos que tienen como ese tango, digo, en la atmósfera. Y bueno, y me senté en ese café y fue a observar qué pasaba ahí, y de repente era como observar cuántas cosas circulaban por ahí, ¿no? Desde amigos que se juntaban a tomar un café, una pareja que se juntaba en una situación de alegría, otra que se juntaba en una situación no tan alegre. Digo, circulaba la vida misma, y los mozos circulaban también con esos cafés por ahí, hasta hacían comentarios. Y la verdad es que decía, bueno, cuánto que se nos juega en los espacios que habitamos, y que a veces nos pasan un poco desapercibidos. Y bueno, y ahí empezó un poquito esta relación entre qué pasa con estos espacios y cómo impactan en nuestro propio bienestar y en la calidad de nuestros vínculos y en cómo nos comunicamos y en qué aprendizajes se nos juegan ahí. Y bueno, y por ahí viene un poquito lo que preparé hoy para compartirles por ese lado, desde esa experiencia. Es hermoso, la verdad. Em, Gracias. es muy justo antes de que diéramos inicio al ciclo, estábamos comentando las dos que es muy lindo esa instancia de reflexión y de ser consciente de el espacio que habitamos y de la crítica, ¿no? En este caso, si bien estamos hablando de arquitectura, más que nada es la crítica de cómo vivimos, ¿no? Y cómo elegimos Ujú, vivir y qué decisiones tomamos para ellos. Que no es que hay muchas cosas que las podemos decidir y cambiar nosotros y que no es necesariamente es una condición. Y tener esa conciencia y poder reflexionar al respecto es muy lindo. Mientras que te escuchaba, esa experiencia que mencionabas dentro de ese bar, es ujú. muy loco cuando uno se toma esos instantes para como observar todo lo que tiene alrededor y ver cómo el mundo funciona, cómo la gente sigue, cómo todo el movimiento que hay. Es lindo tomarse Ujú. esos segundos para observar el mundo en movimiento, digamos. Sí, Ahí y yo creo voy a dejar de... que nos dejamos, digamos, nos queda poco espacio para la contemplación, a veces en la Sí, velocidad con la que vivimos, y hay tantas cosas que a veces las naturalizamos y bueno, son así y no se pueden cambiar, y bueno, ahí es donde yo digo, bueno, sí, hay cosas que podemos cambiar y hay otras que quizás llevan un poco más de tiempo, pero tenemos algo que hacer con los espacios también. Y me parece que nos involucra a todos exactamente. desde distintos lugares. Ah, es verdad, tal cual. Cuando vos quieras, Dale, compartís y empezamos. bueno, Recuerdo espérame. que tienen el chat por cualquier cosa. Me dicen si no se escucha, porque hay un invitado que no está logrando escuchar. Me dicen, yo creo que todos se están escuchando bien y que estamos perfectos. Me dicen. Si no. Yo voy a empezar a compartir, ahora lo voy a poner en pantalla plena, pero como siempre cuando uno empieza a compartir deja de tener esta posibilidad de ver a las personas, así que bueno, cualquier cosa seré, si bien Yo me yo quedo atenta. preparé, claro, si bien preparé como algo para, digamos, empezar a conversar. La idea es que si surge o preguntas o a veces nada, una reflexión o algo que alguien quiere comentar o algo que estoy diciendo los remite a alguna resonancia que quieran compartir, que bueno, esto lo podamos hacer en ida y vuelta. Así que Perfecto. nada, vos me vas avisando, Cere, y estoy disponible para el diálogo. Perfecto, sí, así es.
Bueno, lo primero que quería hacer, porque elegí dentro de lo que es el cuerpo teórico de la psicología social, yo elegí algunos conceptos que me parecen nodales y relevantes como para compartir con todos y que además sean aquellos en los que después podamos anclar esta reflexión que quiero hacer acerca de los espacios, ¿no? Pero me parecía importante empezar contándoles un poco de qué va la psicología social, qué es la psicología social. Y se puede también hablar un montón al respecto de esto, pero elegí especialmente estas frases em, que están viendo compartidas en este momento, como para extraer, digamos, la esencia de qué es la psicología social. Y en primer lugar, me quedo con el juego en el mundo, ¿no? Me quedo con este implacable interjuego entre las personas y el mundo que habitamos, el mundo que nos rodea, el mundo en sentido amplio y el mundo en sentido restringido, desde el microespacio social a las grandes ventanas que hoy tenemos a través de la tecnología y de la globalización, que a un clic de distancia nos permite conectar con un montón de realidades impensadas antes, e incluso nos permite conectar con casi todo el conocimiento que esta humanidad produce y que está a un clic de distancia, ¿no? Entonces ahí hay ya una relación mutuamente transformante entre las personas y este mundo que habitamos. Por otro lado, contar que la psicología social es una ciencia social que tiene foco en las orientaciones y que está orientada a generar cambio social planificado. Y me detengo un poquitito en la palabra ciencia social porque su forma de trabajo y de abordaje en las comunidades tiene un método riguroso, un método que sigue pasos científicos que permiten que los abordajes, tanto en grupos, en comunidades, en territorios diversos, en organizaciones, en empresas, en distintos ámbitos donde se puede trabajar con la psicología social, hay este método, ¿no? Esta indagación, acción constante, esta búsqueda primero de exploración y de conocer qué es lo que sucede en determinado lugar. Esto nos permite tener una hipótesis preliminar que por supuesto después tiene que ser ratificada o rectificada con dinámicas participativas donde se recuperan las voces de los actores sociales involucrados. Esto luego permite diseñar propuestas de cambio sobre distintas situaciones, permite monitorearlo, permite evaluarlo, permite rectificar, trabajar con los emergentes que quizás no se vieron en un primer momento y aparecen después. Entonces, en ese sentido, me parece importante poder encuadrarlo dentro del método científico y dentro de las ciencias sociales, porque lo es, ¿no? Después, en términos generales, me gusta quedarme con esto, que apunta al desarrollo pleno de la existencia humana, considerando a las personas en sus aspectos biopsicosociales. Y la última que elegí es algo que a mí siempre me hizo mucha resonancia, que tiene que ver con que el cambio social o la inteligencia social es poder animarnos a construir lo común con personas diferentes, poder animarnos a esta participación democrática de la palabra, donde nuestras diferencias no nos tienen que desunir, sino que al Mm. contrario, tienen que ser complementarias y nos tienen que permitir trabajar juntos por un bien común. Y ahí empiezo con algunas de estas informaciones o estos contenidos que quería compartirles antes que pasemos a los ejemplos que preparé para hoy, que tiene que ver con una concepción de la humanidad, ¿no? Con una concepción de qué es un sujeto social. Y para la psicología social, y acá traigo una frase emblemática de Enrique Pillon Rivière, que es el padre de la psicología social argentina, y él que nos propone pensar en su legado es que las personas no solo somos personas relacionadas, somos personas productoras y producidas por determinada realidad social y que no hay nada que podamos pensar en nosotros mismos que no sea la resultante de esta interacción entre personas, grupos y clases. Parece que acá lo que queda es bien como en claro la naturaleza social que tiene nuestra forma de estar en el mundo y que no somos sin otros, ¿no? La necesidad de poder encontrar a esos otros, a esas otras para poder desarrollarnos. Y todo esto van a ir viendo que es posible también gracias a esos espacios que nos alojan, esos Claro. espacios de la vida cotidiana donde va transcurriendo nuestra vida y nuestro desarrollo.
El otro gran concepto nodal de la psicología social es el vínculo. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos en esta ciencia de las interacciones, lo que está mediando ahí es la construcción de vínculos. Y este vínculo tiene características de estructura, tiene una arquitectura en sí mismo, en su propia definición. Y ahí extraje como algunas cosas básicas de lo que es la teoría vincular, de lo que es la teoría de las estructuras vinculares que nos conforman y que también de vuelta remite a esta necesidad de ser y estar con otros para poder Ujú, incluso sobrevivir. Porque si nos pensamos como bebés, cuando nacemos, si no hay un otro al servicio de nuestro cuidado, una figura de cuidado, sea la madre o sea cualquier otra persona que está en el rol de cuidado de ese bebé que llega al mundo, si ese bebé no recibe alimento, no recibe calor, no recibe abrigo, ese bebé muere. Diferente en otras especies donde, no sé, un potrillito nace, se pone de pie, tambaleante como puede, pero enseguida tiene cierta autonomía para ir a buscar su alimento, para ir a buscar a su mamá, para movilizarse y sobrevivir. Nosotras, las personas, no tenemos esa posibilidad si no hay otra persona recibiéndonos. mm, Entonces, ese vínculo inicial que nosotros llamamos protovínculo, porque es como una totalidad ilusoria, ¿no? Donde no hay diferenciación, es este espacio que nos permite empezar a formarnos y cuando nacemos hay un útero social que nos recibe. Primero en estas agentes cuidadores, en estas personas que nos reciban, pero también en el mundo que nos rodea, en el mundo que habitamos, en el mundo donde nacemos, en los espacios donde nacemos. No es lo mismo nacer en distintos lugares que esto va a marcar una diferencia. Y ujú, dentro de ese protovínculo, que es el estadio inicial de toda estructura vincular y que si lo pensamos incluso desde las matemáticas podría ser el número uno, por esa totalidad ilusoria, de ahí se desprende la dualidad que nos da vida también, porque hay en ese vínculo un momento de fragmentación y después hay otro momento de integración. El momento ujú. de fragmentación es donde todo lo que vemos es o es bueno o es malo. En las teorías más psicoanalíticas, Melanie Klein va a decir que existe el pecho bueno y el pecho malo, haciendo referencia a que el bebé, cuando está tomando el pecho de su mamá y está nutrido y está feliz, en ese momento ese pecho es el pecho bueno. Cuando siente hambre y pasan unos minutos hasta que vuelve a ser alimentado, el mismo pecho es el pecho malo. Entonces, en ese momento hay una tensión entre blanco-negro, bueno-malo, que nos hace vivir esa ilusión de fragmentación, hasta que llega ese tercero estructurante que nos permite volver a entender que ese mismo pecho bueno y ese mismo pecho malo pertenecen a la misma persona que amamos. Entonces, ahí por eso yo siempre digo, hasta desde las matemáticas podemos decir uno 2 3 y ahí tenemos una forma sencilla de entender protovínculo y esta estructura vincular. Y algo interesante de esto es que por más que ya nos desarrollamos y somos adultos, adultas y pasamos un montón de experiencias en la vida, cuando aparece algo nuevo en nuestra vida, cuando aparece una situación nueva, un trabajo nuevo, una pareja nueva, un espacio nuevo, hay algo que al principio nos hace irnos hacia ese momento de fragmentación, hacia, bueno, esto que estoy dejando es lo malo y me voy hacia lo bueno, o esto era bueno y me voy hacia lo malo, o sea, siempre hay como ese momento, ese pequeño momento de tensión, hasta que volvemos a recordar esta posibilidad humana de integrar estas dos tensiones y vivir con plenitud esa estructura vincular. Por eso se dice que es compleja. Es una estructura compleja porque tiene un sujeto, podemos decir una persona, un objeto que para la psicología social es otro sujeto, otra persona, Ujú. y algo entre, que es la interacción entre esas personas. Y esa interacción es lo que produce los momentos de comunicación y de aprendizaje. Y ahí lo que se define es que el vínculo entonces podría decirse que es bicorporal, porque hay dos cuerpos en comunicación, pero tripersonal, porque cada uno de nosotros somos muchos más que dos. Sí. Cuando vamos al encuentro de otro, vamos con un montón de cuestiones que llevamos de nuestras historias vinculares. Entonces, en ese sentido es que se habla de arquitectura del vínculo, de estructura del vínculo, como un sistema que está en permanente reestructuración.
Es un sistema abierto y es una visión sistemática. Si algo se modifica en ese sistema, se van a modificar otras cosas más. Siempre que hay una condición de salud para poder retrabajar, ¿no?, en estas relaciones vinculares. Hermoso. Hasta acá voy bien, sigo para adelante. Excelente, por supuesto, está hermoso, te estamos Se- siguiendo. Genial, genial. Buenísimo, gracias, gracias por estar ahí. Bueno, y acá ya me empiezo de a poquito a asomar al tema de los espacios, ¿no? ¿Qué tendrán que ver estos espacios en todo esto que les conté? Que no somos personas aisladas, que no somos sin otros, que dependemos de un primer vínculo que nos reciba, que dependemos de otros vínculos que nos ayuden a socializar, y etcétera. Y ahí empieza a aparecer el vínculo que empezamos a establecer progresivamente con los espacios que vamos habitando, con los objetos que están en ese espacio, con esos lugares. Terminan entrando adentro nuestro, terminan estando en nuestro mundo simbólico y terminan convirtiéndose en prolongación de nuestro cuerpo. Y ahí, si uno cierra un momento los ojos, y seguramente se puede llegar hasta acordar de algún aroma que estaba en la casa de alguna parte de la familia, o de un abuelo, o de una abuela, o el aroma que estaba en la escuela, o hasta algo del jardín de infantes, algún recuerdo de esto nos va a vincular a esos objetos, porque esos objetos no son solo materiales, son objetos simbólicos que construyeron subjetividad con nosotros en nuestro Exacto. crecimiento y terminan siendo espejos de ese mundo interno. Y creo que lo más interesante de eso es que también son nuestros primeros modelos de comunicación con el mundo que nos rodea. Que incluso acá es súper interesante pensar hasta la definición de lectura. Solemos asociar que leer es simplemente decodificar un signo escrito. Sin embargo, también podemos decir que los y las bebés leen desde que llegan al mundo. ¿Por qué? Porque leen nuestros rostros, leen aromas, perciben el tacto con otros sentidos. Ya están leyendo el mundo y están aprendiendo a comunicarse. Por eso los espacios y esos objetos son nuestros primeros modelos de comunicación. Aprendemos a relacionarnos a partir de ahí. Y acá aparece la música, y aparece la literatura, y aparece el lenguaje, los aromas, y por qué no el barrio, ¿no? El pago, la querencia, cuánto de eso llevamos dentro y cuánto de esto se juega cuando alguna vez en la vida nos toca movernos de ahí, movernos de ese barrio, de esa querencia, de ese pago o de esa casa. Por esto mismo, porque no están solamente afuera de nosotros, sino que están alojados en el mundo interno. Por esto creo que es importante también pensar que el lugar, el espacio físico, es lo manifiesto, lo que vemos explícitamente, pero el lugar es material y el lugar también es simbólico, ocupa un espacio adentro nuestro. Esto es un poco lo que les decía, ¿no? Si imagino que acá en algún momento alguno se habrá tenido que mudar. A veces las mudanzas son deseadas y elegidas, a veces no. A veces son pequeñas, en cortas distancias, a veces son grandes y a veces son impuestas. A veces hay desplazados, hay refugiados, hay migrantes que se llevan todo esto con ellos a esos lugares que les toque habitar. Ujú. Entonces, esas relaciones también que van con el vínculo de cada uno de nosotros tienen un impacto. No es lo mismo llegar a determinado lugar que llegar a otro. Tienen una gran carga energética esos cambios, Sí, claro. Por mucho algo las ganas. mudanzas, es que pensemos que las mudanzas, cuando uno se tiene que mudar, por más que sea una mudanza elegida, digo, pueden estar Sí, estas sí, mudanzas, se sabe que es una de las cuestiones más estresantes dentro de los sí. procesos, y Ujú. ahí aparece esto, ¿no? Cuando empieza la caja a embalar, y ¿qué hago con la taza de la abuela? ¿Qué hago con el cuadro del abuelo? ¿Qué guardo? ¿Qué voy a Mm. tirar? ¿Qué voy a donar? ¿Con qué me quedo? ¿Qué me llevo? ¿Me voy con lo opuesto? ¿Me llevo la guitarra, el equipo de mate y ya estoy? ¿O me llevo qué? Y en esa pregunta de qué me llevo, ahí va todo esto, porque me estoy llevando parte de mi historia en eso que me estoy llevando. Y en un buen caso lo estás eligiendo, pensando un caso positivo, ¿no? Porque Sí, otros son más exacto, complejos. exacto. Y es el elegir y el recortar y también el dejar. Hay mucha gente Ujú, que pierde cosas, que no es eso, inocente eso justamente, o sí, ya decide soltar, o realmente toma magnitud de todo lo que tenía.
Ujú. ¿no? Porque solemos ser como acumuladores. Yo digo Exacto. acumuladores y estoy viendo esa pila de libros atrás mío, pero porque no tengo biblioteca. Pero, eh, me explico, en el sentido de poder reconocer todas las cosas que uno tiene, ¿no? Y empieza a sacar y empieza A las a revolver todos esos espacios que estaban pseudo muertos mientras que uno estaba viviendo, que no estaban activos. Empieza a reconocer exacto. todas estas cosas que quizás están de más. Sí, es que nos aferramos y también estamos, ahora vamos a entrar en vida cotidiana y ahí se va a empezar también a mechar esto, también hay paradigmas y hay una sociedad de consumo que se nos cruza y que se nos atraviesa, hay una sociedad del rendimiento y un montón de cosas que se nos atraviesan, que eso también impacta en esos objetos y en cómo vamos conviviendo en los espacios también y qué rol cumplen estos objetos adentro de los espacios. Entonces todo se empieza como a entramar y se vuelve como más plural. Y ahí entra esto de la vida cotidiana, que es el otro concepto que quería traer, que es el primero que hablaba cuando me preguntaste dónde empecé las primeras observaciones y te decía, bueno, en Exactamente. primer año de la carrera, ya ahí nos mandan, vayan al mundo y observen directamente. Así empezamos a formarnos como psicólogos sociales, ¿no? Una de las primeras cosas es salir a observar. No podemos ni interpretar, ni analizar, ni nada, no se nos pide contemplar. O sea, observen. Y justamente una de las cosas que se nos marca cuando se nos enseña ese primer ejercicio es si estoy infiriendo o si estoy observando. ¿Estoy cargando eso que veo con lo que yo creo o estoy simplemente permitiéndome abrir todos los sentidos y ver Uy, es para una ver qué es lo que me excelente tengo que traer? reflexión esa. Exactamente, es una de las primeras pruebas de fuego, digo yo, en el primer año de la cursada. Ahí uno se encuentra con mucho de uno también. No, Y es totalmente. Y esencialmente la vida cotidiana se la define, y miren qué fuerza va a empezar a tener el espacio, ¿no? Con como el espacio y el tiempo en que se manifiestan en forma inmediata y directa las relaciones que las personas establecen entre sí y con la naturaleza, y por naturaleza incluyamos todo, ¿no? También la ciudad, también todo, todo dentro de lo que es naturaleza, en función de sus necesidades y configurándose así lo que se denomina una condición concreta de existencia. Y yo pensaba esta imagen que acompañé ahí en esta definición, porque me hizo acordar mucho a lo que vivimos en pandemia, cuando de repente de un día para el otro teníamos que pasar a sostener un montón de situaciones de la vida cotidiana en el mismo espacio físico, ¿no? De repente la escuela estaba en casa, el trabajo estaba en casa, los que teníamos el privilegio de poder trabajar en casa, ¿no? Está la escuela en casa, el trabajo en casa, la familia en casa, las responsabilidades domésticas, todo conviviendo al mismo tiempo. Digo, era un tango esto de la vidriera irrespetuosa de los cambalaches que se nos mezcló en la vida. Bueno, estaba ocurriendo todo ahí. Y digo, bueno, es una experiencia, es una contingencia, era algo que nadie tenía previsto, pero qué aprendizajes nos vamos a llevar de esto, es lo que Sí, podemos elegir y que creo que tiene que ver mucho con esa gestión de qué pasaba con esos espacios que habitábamos, ¿no? Porque tal había cual. distintas realidades conviviendo. Por ahí en una casa había un único dispositivo que se conectaba a internet y lo tenían que compartir 7 personas, y en algunos casos tampoco había. Entonces, Ujú, bueno, cómo todas esas desigualdades de la vida cotidiana aparecían ahí con mucha más claridad y en otros momentos aparecen más invisibilizadas. sí. No, yo creo que a todos nos dejó una gran reflexión respecto a cómo, vivimos y usamos el espacio, ¿no? Porque estaba Ujú. también esto de que el trabajo llegó un momento que tampoco tenía su límite al No. hacerlo entrar dentro de la casa, ¿no? Y esta virtualidad que permitía muchísima facilidad para otras cosas, pero muy poco filtro de privacidad, porque, uno no tenía ningún a lo sumo que te falte internet o le se corte la luz, ningún impedimento a estar ser Sí, sí. parte. Y también esta reflexión de cómo vemos nuestro espacio, ¿no? Porque como una cosa es saber que vos tenés que salir y tenés que hacer un montón de actividades y llegás a tu casa, bien como decía Le Corbusier, era la máquina de habitar De para él, habitar. solo la Sí. máquina de habitar. ¿A qué se refería con eso? Que vos ibas a dormir, a comer y a descansar y ya. El trabajo no tenía lugar ahí porque se supone que estabas en tu refugio, como buena Ujú, máquina de habitar. exacto. Y las cosas llegaron a estar todo en un mismo espacio
y a mucha gente en serio la dejó reflexionando sobre cómo el lugar donde estaban viviendo y cómo lo tenían armado, volver a reestructurar todo A para tener una... reestructurar tu hogar para decir, bueno, a ver, si mi realidad va a ser esta y no sé cuánto va a durar, llega un momento que te colapse, decís, bueno, paremos la Sí, pelota y cómo ordenamos este caos, ¿no? sí, Y aparte que te aparece ahí una mezcla interesante de pensar qué es lo público y lo privado y hasta dónde lo offline y lo online, hasta sí, dónde cada cosa, ¿no? Y no es tan ujú, fácil, no es un botoncito que digo, bueno, un interruptor y me apago acá y ya tal está, cual. no. Y dependiendo, bueno, obviamente ni hablar de personas que estaban, personal de la salud, bueno, Ujú, tantas personas que estaban viviendo otras realidades totalmente sí, complicadas, inesperadas que había que gestionar. Entonces, bueno, ahí el espacio se volvía más clave que nunca, porque dependiendo las comodidades que vos tenías en tu hogar para poder hacerle frente a semejante emergencia y las estrategias que ibas desplegando para que esa casa fuera oficina, escuela, peluquería, porque todo, todo, era todo. sí. Así que Mucha bueno, gente también entendió mucho sobre la ergonomía del lugar, o sea, su exacto. funcionamiento, cómo ordenaban las cosas. Ujú. Yo creo que no he sido la única persona que ha cambiado los muebles de lugar cuando estaba en la pandemia, que vos decís que el living no estaba hecho un living, sino que era otra cosa, Era otra cosa. que estaba como mezclado todo. Pero es parte de de ir reflexionando el espacio que vivimos y decidir sobre el mismo en las bases que se puede, ¿no? Ujú. Hay En las algo bases que que, se puede, sí, sí, hay algo tiene la arquitectura que conlleva a que las personas que estudian arquitectura o que hoy en día son arquitectos, realmente en serio reflexionen sobre la responsabilidad que tienen en lo que es el diseñar algo. Porque uno lo puede diseñar y está muy lindo, está ahí en los planos, pero eso después hay que vivirlo y hay que vivirlo. sostenerlo. Y ahora, ese sostener y encima enseñarle a la gente a vivir, porque el arquitecto, en cierta forma, los que construyen, mejor dicho, para hacerlo más global, le enseñan a la gente a vivir, te dicen por dónde caminar, por dónde subir, por dónde andar. Entonces, uno está condicionado todo el tiempo. Ahora, en esa condición, hallarse y estar eh, cómodo es de la flexibilidad del usuario, ¿no? Y esto de Ujú. poder resolver las cosas que están pasando en ese momento. Es que, digo, con esto que estás diciendo, no tienen pequeña, gran labor por delante, porque Enorme labor, sí. generalmente, construyen algo que es vital para las personas, que es un hogar. Ujú, Más allá de otro tipo de construcciones y todo lo que ocurre en el hogar, que si nos vamos para atrás con todo lo que les conté del útero social, de dónde estoy naciendo, de quién me está recibiendo y qué está pasando ahí, digo, no es menor lo que se construye en ese sentido. Y, exacto, y esta vida cotidiana que aparece ahí todo mezclado, familia, trabajo, educación, tiempo libre, bueno, es realmente un tema que generó, bueno, reflexión de cómo paramos la pelota y nos diseñamos o nos autogestionamos dentro de lo que tenemos, con el espacio que tenemos y con los recursos que hay, para que esto no se me vuelva otra fuente más de estrés, no se me exactamente. vuelva otra fuente más de ansiedad, porque los espacios, ahora vamos a ver, también tienen esa interacción con nosotros. Si hay espacios que contribuyen a nuestra tranquilidad o a nuestro descanso o a nuestro poder parar la pelota un segundo y bajar un poco la guardia, y hay espacios que nos están como tirando pulsiones todo el tiempo, ¿no? Desde lo visual, Ajá. desde lo que fuera, e incluso desde la circulación cuando son trabados, cuando no me permiten ver al otro, cuando no le puedo hablar, cuando le tengo que gritar de una punta a la otra, al otro. Digo, todo eso que parece como tan naturalizado va a la salud social, va a la salud mental y va a la salud biopsicosocial de las personas, es parte. Entonces, no es menor el espacio, no es menor para nada en ese sentido. Exacto. Y acá me fui al medioevo de golpe, pasé de la pandemia con esta imagen al medioevo. Me gusta hacer estas cosas porque me gusta como viajar un poquito a ver, bueno, pero yo estoy mirando esto acá y qué pasaba allá. Bueno, me encanta meterme por esos laberintos a veces. Y para hablar de otro concepto que me parece importante, si vamos a pensar los espacios y las relaciones,
que el concepto es conducta, en mi opinión y en mi gusto, comportamiento. Me fui a buscar a Daniel Lagash a ver qué definición él tiene, que es una de las definiciones que nosotros estudiamos, y él lo que nos aporta ahí es que la conducta es el conjunto de operaciones, y esto es muy importante, materiales y simbólicas, por eso digo que los lugares son materiales y simbólicos también, por las cuales las personas o un organismo en situación tiende a realizar sus posibilidades y a reducir tensiones que lo motivan y o amenazan su equilibrio interno. ¿Qué quiere decir esto? El ejemplo de recién, bueno, nos cambiaron el escenario en la pandemia, se nos cambió el mundo privado, público, todo mezclado adentro de casa. Es algo que amenaza mi equilibrio interno. Equilibrio de vuelta entre comillas, porque creo que en equilibrio no estamos nunca en el mundo, creo que estamos siempre en cambio, en transformación, así que renunciemos al cliché de Estamos querer estar intentando hacer equilibrados. equilibrio. No, y de hecho, no me voy a meter en algo que no manejo, pero de hecho hasta creo que desde los paradigmas médicos te dicen, bueno, el equilibrio, en realidad el punto de equilibrio, el cero es la muerte, así que si estás vivo en equilibrio total, no estamos ninguno, relajemos que no tenemos que andar perfectamente equilibrados por ahí. Me gusta pensarlo desde ese lugar, pero bueno, uno a veces encuentra ciertos momentitos donde todo parece que viene parejito y que todo más o menos anda bien y bueno, ahí más o menos uno suelta un poco las tensiones, pero bueno, de repente te aparece alguna cuestión externa y otra vez tenés que salir a ver cómo equilibras todo esto que se te está viniendo. Y de vuelta ahí los espacios, ya sea porque nos vamos a refugiar en algún espacio, porque nos vamos a trasladar a otro espacio, porque necesito parar la pelota y sentarme en el bar de la esquina o en la plaza de enfrente con mi equipo de mate y mi bicicleta, o no sé, donde fuera el espacio que a uno lo conecta con y lo saca de este caos, bueno, ese espacio también nos está hablando. Y ponía esta imagen del medioevo porque siempre me llama la atención, digo, cómo se las arreglaban para que conviviera todo esto como se ve en esa escena, todo junto, ¿no? La crianza, la producción de sus propios alimentos, las tareas de lavado, como se ve a esa señora que está por allá atrás, la granja, digo, todo está ahí como, todo junto, digo, ¿cómo hacían? Bueno, así no sé Ah, cómo hacían, pero lo hacían. Pero de vuelta, en un mismo espacio ahí te está conviviendo. Nosotros nos ponemos muy tecnológicos hablando de la pandemia, que es lo que conocemos, pero yo me voy ahí a esa escena del medioevo sí. y digo, me parece que la humanidad hace rato que viene transitando esta cosa de todo junto al mismo tiempo que hacemos con esto. Es un Entonces, excelente punto, la verdad, porque yo siempre me pongo a pensar que tuvimos mucha suerte en haber nacido en esta era, porque tenemos un tema de comodidad, por eso lo digo. ujú, Un tema de comodidad en la casa, tenemos el privilegio de que el baño es algo privado. Esto justamente que vos mencionabas antes, los baños no era algo privado, sino que las madres se bañaban con sus hijos, se aseaban juntos, era algo más, de hecho, si uno se remonta más todavía. justamente Sí. más todavía hacia atrás, ve romanos, Ujú, compartían esos espacios, no era común que sea algo privado como hoy en día lo conocemos. ujú. Imagínense qué ha pasado, por ejemplo, de convivir en esa comunidad así donde era normal que vayan al baño juntos, normal que se bañen todos juntos, a tener, por ejemplo, algo que a mí siempre me fascina porque es como en casa de herrero cuchillo de palo, Le Corbusier, que fue un arquitecto de la modernidad muy conocido, si uno ve las fotos de su departamento de- en París, el inodoro estaba en la cocina y era algo normal. ¿Me explicó? No Sí, tenía algo que lo tape y el inodoro estaba ahí. Y me explico, y fue un padre de la arquitectura con otros más, pero a lo que sí, voy, sí. él mismo viviendo esa situación y Esa era situación. totalmente normal, o sea, Ujú. por eso repito, hoy en día nosotros como vivimos y como vemos la estructura de nuestros hogares, eh, de- es un gran privilegio. Es En un gran otros privilegio. momentos, Y también entender que es un gran privilegio para aquellos que tenemos esta posibilidad, porque también además, tenemos un exactamente, montón de espacios de asentamientos de barrios populares que no tienen tampoco esta posibilidad. exactamente. Entonces digo, bueno, es como cómo cambia todo esto que nosotros damos como natural, bueno, qué pasa cuando todo esto está en juego en esos espacios.
Y a cada poquito ya me meto en esta mirada un poquito quizás más contemporánea, donde nos invitan a pensar al ecosistema social, ¿no? Y dentro de lo que es ecosistemas sociales pueden existir el ecosistema de las organizaciones sociales que trabajan por una causa puntual, hasta el ecosistema del online, donde conviven un montón de plataformas y ahí también hay otras dinámicas de comportamientos, el ecosistema educativo, el ecosistema cultural, hay montones de ecosistemas conviviendo y además entrecruzándose entre ellos, pero el término justamente a lo que alude es a los procesos que se establecen a partir de la interacción entre sus partes, entre las personas, y que de alguna manera son instituyentes porque permiten entender una forma diferente de hacerlo ya conocido. Empiezan a aparecer dinámicas nuevas, sociales, culturales, económicas, educativas, que se empiezan a extender a través de el trabajo más en red de las personas dentro de un ecosistema, que empiezan a conectar otros nodos, ¿no? Como si fuera un rizoma que va todo empezando a conectarse de otra manera y alimentándose de otra forma. Por eso esta idea del ecosistema social me parece que es algo que nos permite abrirnos al menos a la experiencia de aprender de otras personas, de aprender de las personas que ven algo diferente a nosotros. Y dicen que son complejas, pero no por eso complicados. La Ujú. complejidad va a la cantidad de cuestiones que conviven ahí dentro. Y me parece que al menos hay dos, hay muchas más, pero yo extraje dos puntualmente para no irme por las ramas, que tienen que ver, la primera de ellas con la pluralidad fenoménica de estos ecosistemas sociales. ¿Qué es esto? ¿No? Tienen muchas partes, muchas conexiones, muchos procesos andando en simultáneo, como la Internet misma, ¿vieron? O sea, muchas pantallas cuando estás trabajando y tenés 20 solapas abiertas y empezás a bajar una, a bajar la otra, te entran 5 mails, 8 WhatsApps, bueno, más o menos. Esa complejidad creo que más o menos nos atropella un poquito a todos. Pero a la vez también esta posibilidad de ser abierto, abierto, más redondo, más circular y mucho más abierto, si hay salud social. Acá me detengo y hago una pequeña aclaración. Para la psicología social, nosotros lo miramos desde el paradigma de la salud, no de la enfermedad, sino de la salud. Y para nosotros la salud significa la posibilidad que tienen las personas de adaptarse activamente a su realidad. Activamente quiere decir el poder hacer algo con esto que me está pasando. El no quedarme en una situación de pasividad frente a algo que me esté ocurriendo, sea lo que sea, sino poder empezar a Ok. encontrar estrategias para gestionarlo. Y esa salud social se hace cada vez más grande y más fuerte cuantas más interacciones tenga yo con otras personas que puedan sostener conmigo esta situación y que a la vez yo sea sostén recíproco de esa situación de otros. Entonces, por eso estos sistemas más abiertos permiten que en lugar de quedarme en mí misma, encerrada o endógena en mí misma con lo que a mí me está pasando, pueda ponerlo sobre la mesa y buscar soluciones junto a otras personas que me van a poder ayudar a descentrarme y mirar lo que no estoy pudiendo ver en ese momento. Por eso son adaptativas, ¿no? Porque esta estructura de retroalimentación mutua les brinda esa habilidad para cambiar las cosas que uno quiere cambiar, y también para promover esa supervivencia en un entorno, en un contexto, ambiente tan fluctuante como el que vivimos. Y Mm. fluctuante me refiero a todo lo que nos pasa, lo social, lo económico, lo político, todo lo que nos pasa está todo el tiempo ahí, dialogando con nosotros en la vida cotidiana. Y en esto le doy como el protagonismo a las nuevas generaciones, que hay tanto para aprender de estas últimas generaciones que tienen una apertura y una conciencia social mucho más fuerte que las que han tenido, o todas las generaciones han tenido cosas espectaculares, pero digo, en cada una de ellas se destaca algo, ¿no? Y estas últimas generaciones nos han traído mucho del cuidado de uno, del cuidado del otro y del cuidado del planeta. Y en definitiva, Ujú. el cuidado del planeta es el hogar más grande que tenemos. Y cuidar el ambiente y aprender nuevas estrategias de lo que fuera, del que puede reciclar, del que puede apostar a emprendimientos circulares de moda. Hay tantos ejemplos, tantas cosas que ocurren alrededor de estos paradigmas. Digo, bueno,
estamos aprendiendo algo distinto. Y esto me parece que lo traen mucho estas últimas generaciones y que también hacen parte fuerte de los espacios, porque cada vez más los espacios van incluyendo este paradigma de cuidado en sus Ujú. diseños, en sus propuestas, en cómo nos paramos en esos espacios. Después voy a hacer unos comparativos y ahí va a aparecer un poquito de esto. ¿Voy bien hasta acá? Algo Hermoso. perfecto. Entonces, ahora directamente sí voy a entrar como en la parte final de lo que les quiero compartir, que ya es puros ejemplos de esto que estuvimos hablando, pero antes de esto voy a hacer un paneo muy rápido para que nos llevemos entonces algunas ideas fuerzas a esto que les quiero mostrar. Entonces dije que la psicología social es la ciencia de las interacciones orientadas al cambio planificado, que es construir lo común con las personas diferentes, que las personas no podemos pensarnos aisladas de la interacción con otras personas, que necesitamos de un vínculo para sobrevivir, que necesitamos un útero social que nos reciba para poder permanecer en este mundo y desarrollarnos, que generamos vínculo progresivo con los objetos y con los espacios y que ellos mismos terminan siendo nuestra prolongación del cuerpo, nuestro barrio, nuestro pago, nuestra querencia y que de alguna manera modelizan lo que hacemos, pensamos y sentimos en el mundo, que en la vida cotidiana se nos juega todo esto, todo ese cambalache, toda esa inmediatez, todo ese poco tiempo para parar la pelota y pensar porque está conviviendo todo junto, que esto nos lleva a generar comportamientos para tratar de volver a ese equilibrio ilusorio, pongámosle, que los ecosistemas sociales son una solución porque nos ayudan a hacerle el aguante a todo esto juntos y que son abiertos y que nos permiten cambiar junto a otros. Entonces, si vamos a pensar con estas ideas fuerzas, cómo son estos espacios que vamos a diseñar, que en los que vamos a habitar, en los que vamos a crear, si los vamos a pensar en términos de vínculo, comunicación y aprendizaje, les quiero traer algunas imágenes para comparar y para que pensemos qué nos pasa y cómo nos resuenan. Esta primera imagen que está acá, ahora sí retomo, es la que tiene que ver con esa anécdota que les conté al principio cuando Cere me preguntó por qué quería ser psicóloga social. Y yo les conté que hubo una época en la que creo que ahí es donde se encendió eso. Yo era muy jovencita, estaba en unos 16 años, más o menos, y en ese momento yo participaba como voluntaria en un hogar de niños y niñas judicializados. Es un hogar donde los chicos están durante un tiempo hasta que pueden ser adoptados o se resuelven sus problemáticas. Y algo que a mí me impactó mucho en ese momento es que había llegado una niña al hogar. Yo tenía las tareas de ayudar con la merienda, ayudar a guardar la ropita, leer un cuento, ayudar con las tareas, eso era lo que yo podía colaborar en ese momento. Iba 3 veces por semana a ese hogar y una buena tarde, noche, llega una nena que venía de pasar una situación de calle y venía de pasar una situación muy difícil. Bueno, llega al hogar, le dan su camita, le dan su lugar, todo perfecto, me voy a mi casa. Vuelvo a la mañana siguiente porque me tocaba reemplazar a una compañera en el desayuno, entonces vuelvo para hacer la parte del desayuno. Voy a esta habitación y encuentro a esta nena durmiendo en el piso y la cama estaba exactamente igual como había quedado. ¿Cómo puede ser que si tiene una camita esté durmiendo en el piso? Eran mis preguntas y con casi ignorancia de mis 16 años, de mi inexperiencia en ese momento, digo, ¿cómo podía ser? Bueno, esta escena a mí em, me dolía mucho, no lograba identificar qué era lo que me pasaba con esa escena, pero me acuerdo que era algo que me iba y seguía y seguía y seguía, como puede ser que no duerma en la cama y que enseñé que te iba a dormir en la cama y dale con dormir en la cama. Era como una obsesión que se me había puesto en ese momento. Y pasó el tiempo y la nena durmió en la cama, pero a lo que yo quiero ir con esto es que para esa nena, esa cama era desconocida. Esa cama no era un lugar seguro. Su lugar seguro, el que ella conocía, era el suelo. Entonces eso me hizo abrir los ojos y respetar ese lugar seguro, que quizás no es el mío, para entender que para habitar esa cama antes había que hacer toda una construcción para que ella pudiera habitar esa cama y acompañar esa
ese poder habitar ese espacio. Entonces a veces uno cree que resuelve también con esto, bueno, te falta la cama, te doy la cama, pero no es la cama en sí, es lo que se necesita para llegar a ser alojada en esa cama, que es el caso también de muchas veces cuando hay proyectos maravillosos para urbanizar distintos barrios, para generar, y que es maravilloso, pero que en mi punto de vista requiere este acompañamiento. Porque la persona que Claro, vive en un barrio, no importa si es una casita de emergencia, si está hecha, es su casa. Entonces, salir de ahí, de esa querencia, para pasar a otra, tiene que estar como sostenido también con ese andamiaje para que esto sea posible. Em, Otro ejemplo y esto sí ya de prácticas profesionales de estudiantes en psicología social, muchos de ellos muchas veces trabajan en espacios con adultos mayores, hogares con adultos mayores, y esta es una forma de intervenir en el espacio que habitan estas personas con algo muy sencillo. Por eso digo que a veces lo espacial, el poder modificar un espacio, no tiene que ver a veces con un recurso económico que uno pudiera o no tener para hacer ese cambio, sino con qué hago con lo que tengo y cómo lo aprovecho mucho mejor para que la relación sea mucho mejor. Y habitualmente, generalmente, y no digo en todos, porque por suerte también cambian mucho las cosas y estamos en otra época, pero habitualmente uno lo que solía encontrarse en los hogares de adultos mayores eran los espacios comunes, mesitas como separadas, donde se juntaban 3 o 4 personas por mesita que se llevaban un poco mejor o que compartían la habitación, pero no se juntaban con el de la mesa de enfrente y jugaban al truco o al chinchón solo con el de esta mesa, y el de aquella mesa jugaba al bingo solo con el de la otra mesa, pero no había, y convivían 24/7, pero no había otra cosa ahí. ujú, Y cuando uno llega a trabajar desde la psicología social, en este caso se trabaja desde muchas otras disciplinas, no es la única, nuestro primer instrumento de trabajo es la técnica del grupo operativo. Y el grupo operativo se trabaja en círculo. Y se trabaja en círculo porque el círculo nos permite vernos a todos y estar equidistantes de esto que vamos a trabajar y estar en igualdad hacia ese centro con el que vamos a trabajar. Y lo primero que ocurre en estos espacios es que cuando se logra conformar una ronda, con las personas adultas que están alojadas en ese lugar, pasan cosas solo por sentarse en ronda. Pasan que por primera vez se ven con alguien que quizás está en la mesa de más allá y nunca se vieron y nunca hablaron y no conocieron quién eran, y mejoran las relaciones, mejoran la convivencia, mejoran los vínculos. Entonces a veces como con tan poco aparentemente se puede transformar mucho y se puede enriquecer mucho las tramas vinculares. Acá les traigo una escena escolar. ¿Qué les resuena si ven un poco estas dos escenas? ¿Qué ves vos, Cere? hay un Sí. cambio de estructura en el orden de la clase. En Ujú, vez de cada uno en su lugar, todos juntos en ujú. grupo, Yo, integración. yo acá lo que veo también a esto que estás diciendo, y esto también sin para nada juzgar los sistemas educativos ni nada, porque entiendo la educación como un proceso en transformación, ¿no? Pero tenemos por un lado un aula de la década del 50 entrando a los 60, donde había un concepto de educación quizás más bancarizada, más de el sujeto pasivo de aprendizaje que recibe una información y la tiene que memorizar, otra estructura, versus esta posibilidad que esta docente ofrece con solo un piso de goma eva. Por eso digo que no siempre es recursos, a veces hay recursos económicos disponibles y a veces hay creatividad, de ingenio, que a los argentinos y a las argentinas creo que es algo que nos va muy bien. Eh, Digo, aparece un piso de goma eva donde de repente se puede pensar, se puede trabajar sobre el tema de la clase del día desde otra disposición, donde las personas pueden verse, pueden hablarse, pueden escucharse desde otro lugar, ¿no? En el primer esquema quizás lo único que vemos es la nuca del de adelante y ese pizarrón, pero no podemos ver nada más. Acá estamos viendo un 360 de lo que está pasando en esa experiencia. Mismos casos, hay bibliotecas que van cambiándose, entonces en alguna uno puede estar
en esta, por ejemplo, en esta imagen, hermosas las dos, pero vos ves en una imagen donde quizás se corta la circulación de la palabra, o no ves quién está del otro lado de esta biblioteca, o no ves qué hay más allá de esto que te aparece acá, y en un espacio un poco más circular esto aparece, ¿no? Aparece el otro, Ujú. como alguien que también está conmigo ahí. Con esta experiencia que estoy llevando. Y ni hablar las tendencias en los espacios laborales, que es todo un tema que puede llevar mucho más tiempo pensarlo, pero que no quiero no traerlo, porque acá estamos viendo una clásica oficina años 70 y pico, 80, donde hasta incluso uno ve como esos compartimentos estancos, ¿no? Cómo las personas podían socializar más ahí, si tu momento y tu jornada laboral, de lo que fuera, estabas como en esa cajita Exactamente, sí. contra espacios más redondos, más abiertos, más circulables, donde vos podés caminar, te podés cambiar, podés saludar a uno, podés saludar a otro, y cuánto incluso esto resuelve conflictos o resuelve Ujú. temáticas, porque lo resolves rápido, te juntás en esa esquina y decís, mira, tal cosa, y lo resolviste. Y cómo circula el conflicto de otra manera. Bueno, acá me vengo con yo soy un poco fanática de los bares notables, me encanta andar por esos bares más antiguos, pero también, ¿no? Las cafeterías de ahora me encantan y me parecen súper bonitas, pero también está esta otra mística que aparece en esto, ¿no? La gente ahí en este lío, en este ruido, digo yo, que es humano, porque las mesas todos hablando y demás, pero cuánto de esa selva de vínculos está puesta ahí y me parecía también lindo contrastarlo, no para ponerlo de vuelta, ni mejor ni peor, contrastarlos para llevarnos una pregunta de cuál es el mejor mix que podemos hacer de cada cosa. Ujú. Y esto particularmente me interpela y tiene que ver un poco cuando les hablaba de las mudanzas, cuando surgen también los primeros conventillos que alojan en principio a los inmigrantes que venían con un montón de situaciones difíciles de la vida, a vivir en lugares que estructuralmente eran muy pobres, ¿no? Lugares con nada de recursos. Sin embargo, dentro de esa pobreza, dentro de esa necesidad, dentro de todas las adversidades que vivían, estaba ese otro vínculo, ¿no? La señora, yo no sé si el promedio de edad que tendremos por acá, pero yo me acuerdo todavía de la tabla de lavar la ropa a mano de madera y del fuentón de hierro y las abuelas lavando con el jabón blanco. Y mientras lavaban, se hablaban y se compartían cosas y se pasaban la barra de jabón y después cosían la ropa que estaba rota y mientras cosían se contaban cosas y se contaban historias y se contaban la vida. Digo, eso era Exactamente. vínculo. Y, y hoy algo de esto queda todavía, ¿no? Convertido en estos colores y demás y diferente, pero ahí todavía está esa cultura y está esa historia de ese espacio que nos viene tan originario a la modernidad. Otro chiquito, las plazas, volver a recuperar nuestros espacios públicos, el poder estar en los espacios públicos que creo que se revalorizó también muchísimo más post pandemia, cuando podíamos volvernos a juntar en una plaza, pero esto no es solo de ahora, en otros momentos también en la costanera se llevaban sus sillitas para ver cómo despegaban los aviones y eso era un plan de fin de semana, ocupar el espacio público que nos pertenece se ocupaba de esa manera y se habitaba de esa manera. Pero también teníamos esto, ¿no? Nos aparecía que la basura, el día del estudiante, cuando todo el mundo salía a festejar a los lagos de Palermo, al otro día eran las noticias de cómo habían quedado todo tirado y todo el mundo tenía que ir a Ujú. limpiar y demás. Por eso digo, cómo aprendimos, ¿no? Porque ahora de repente te encontrás un punto verde y a mí me da vergüenza si tiro un papel y hay un adolescente que lo está tirando al punto verde, digo, ay, tengo que aprender de él.
Entonces, digo, bueno, estas cosas que mueven al mundo, digo, bienvenidas sean porque como que nos ayudan. Mismo también, yo me acordaba, hubo momentos en los que se fumaban los aviones, se fumaban los restaurantes. Mi hija, que es más jovencita, con sus 19 años, cada vez que hemos viajado y qué sé yo, y está el prohibido fumar, y dice, claro, pero ¿quién iba a fumar en un avión? No se fumaba, hija, te juro que en los aviones se fumaba, como te juro que se fumaba en los bares y te juro que se fumaba en el restaurante y vos te estabas pidiendo el raviol con tuco y el de al lado ya había terminado de comer y ya se estaba prendiendo el pucho y todo eso convivía, pasaba. De Sí, tal vuelta, no cual. sé si mejor o peor, pero era parte del ecosistema y del espacio que habitábamos Lo y que mismo se va dentro de las transformando. universidades. Sí, bueno, Siempre cuentan, sí, Cere, siempre, vos. a mí me ha pasado de haber hablado con gente que ha vivido la etapa de la universidad y que adentro fumen y que el raro era el que no fumaba, El porque que no eran, fumaba. todos fumaban. Era, o sea, en ese sentido. Y es algo Exacto. que la verdad que a las generaciones de ahora nos cuesta muchísimo pensar. Mira, dice, se fumaba en el transporte público también. Ujú. A nosotros nos cuesta mucho pensar. De hecho, es verdad, lo que le pasa a tu hija nos pasa a nosotros de ver lugares donde dice no se puede fumar, como decís, pero ¿quién iría a fumar acá? Y Claro. no, era algo que, no, el Y pucho era moneda corriente por todos lados. tal cual, y era así, en la facu era así, y se fumaba, mira, lo del transporte público no me había acordado, pero sí, claro, se fumaba y en un montón de y hoy lo vemos como algo que es como, no puede Una ser, locura. independientemente de si uno es o no es fumador, digo, hoy ya lo tenemos tan como internalizado, que miren cómo cambia la dinámica de un espacio a través de esos pequeños comportamientos que se fueron como modificando. Acá encontré esto que me parecía bastante una humorada al respecto de la vida cotidiana. Hubo este cartel que dice: "Mamá está en la reunión, no pasar". La respuesta a tu pregunta puede ser: en el cajón, en el segundo cajón, no sé qué vamos a comer, una fruta. Esto se había viralizado en pandemia cuando se ve que alguna madre, portavoz de varias madres que intentaban hacer todo al mismo tiempo, quería trabajar y quería tener una reunión y había puesto un cartel para que los hijos lo leyeran antes de entrar en los momentos que ya tenía reunión, y me parecía muy gráfico de esta vida cotidiana que se nos había mezclado. Y retomando las plazas y los espacios públicos, decía, bueno, los grupos de WhatsApp de antes era esto, ¿no? Cuando pasaban las vecinas con la reposera y el equipo de mate abajo y nada, se sentaban ahí a charlar. Este era el grupo de WhatsApp que existía en aquel momento. Esas eran las cámaras de vigilancia. Claro. Bien, cierro. Hasta acá, bien, no Hermoso. sé, Estás perfecto. excelente. Para cerrar ya, nada más, me quedé pensando desde la psicología social qué podía traer como aporte para aquellos que piensan y diseñan los espacios y qué podía contarles yo desde la psicología social sin ser arquitecta, sin tener nociones de arquitectura, pero desde mi profesión, qué se me ocurría pensar al respecto de estos espacios. Y dije, bueno, claro, el cono invertido, que ahora les cuento qué es el cono invertido en la psicología social. Dije, lo que puede uno preguntarse a la hora de pensar si un espacio va a tener calidad para los vínculos, para las relaciones sociales, para la comunicación y el aprendizaje, es preguntarse acerca de este instrumento que están viendo en su pantalla ahora, que es una creación propia en la psicología social para analizar procesos grupales, para analizar distintas abordajes y demás, donde nos proponemos a través de lo manifiesto, que sería lo obvio, lo que veo, descubrir lo implícito o lo latente, descubrir lo que no se ve. Por eso se lo presenta como un cono que va espiralado, buscando lo que no estoy viendo a partir de lo que sí veo. Y para buscar se apoya en 6 vectores específicos, ¿no? Mira 6 fuerzas en particular que contribuirían a develar aquello que no estoy pudiendo ver. Y entre ellas aparece la pertenencia, y la pertenencia tiene que ver con esto, ¿no? Con esta pertenencia que tengo al espacio, esta pertenencia que me genera el espacio, este apego en el buen sentido, esta querencia, este barrio que me lo llevo conmigo a la vena. Bueno, todo eso es la pertenencia al lugar. Y cuando uno puede diseñar espacios que abrazan esa pertenencia, creo que ahí ya hay un montón de calidad.
para vivir y para habitar. Y a la vez eso facilita que se den momentos de aprendizaje, facilita que se den momentos de comunicación y que esa comunicación sea pertinente. Hoy les contaba, cuando uno está en la casa gritando de una punta a la otra, tráeme, no sé, bueno, digo, vivimos todos así, yo le grito a mi hija que no es que vivamos en un espacio muy grande, pero está con la música a tope y la puerta cerrada y yo estoy gritando a comer 3 horas, hasta que tengo que ir a tirar la puerta abajo, ¿no? Le Situación das de la con la vida, luz para no... claro, son situaciones de vida, pero digo, también hay espacios que te la hacen más fácil y hay Sí, espacios que te la complican más. Entonces sí, ahí tal creo cual. que hay una cuestión. Y por último, solo aclarar este término que no tienen por qué ser conocidos fuera de lo que es el lenguaje psicosocial que dice tele, que no es la televisión ni la tele, sino que es una palabra que lo que representa es aquella disponibilidad que tenemos las personas a estar con otras personas, a trabajar con otras personas, sobre todo a trabajar con aquellos que son diferentes, ¿sí? Es la disponibilidad para trabajar. Siempre tenemos, me cae bien, me cae mal, acá no vibro, acá resueno. Bueno, ¿cuánto podemos desarrollar esa disponibilidad para estar con el diferente? Y en eso los espacios, sobre todo en el ámbito laboral, por ejemplo, los nuevos diseños de layout y demás cuestiones que aparecen en los ámbitos laborales, ayuda un montón. El Ujú, generar un espacio donde, ¿cómo trabajo? Con aquel que soy afín, trabajo impecable, y con el que no tanto, pero tengo que construir, y es lo mismo tenerlo enfrente sentado, tenerlo al lado, tenerlo en la otra punta, tener un espacio donde poder circular mejor con esa persona. ¿Es igual? No, no es igual. tal Entonces, cual. que existan esos espacios ayudan un montón a que tengamos menos estrés, menos ansiedad, más calidad, más comunicación y por ende más aprendizajes y mejores vínculos. Qué hermoso. Y hasta acá llegué. Hermoso, Neri, hermoso, hermoso. Una charla muy linda, la verdad que deja mucho reflexionando sobre cómo nosotros como individuo encontramos el ser con el otro, el ser, te están pidiendo las redes sociales por el chat. Sí, claro, Eh, sí, y también puedo dejar, bueno, no son muy difíciles, por ejemplo, en LinkedIn, Nerina Zanoni, o sea, mi Lo nombre voy a y mi comprar acá. apellido. Mi mail también está disponible, que ahora lo copio, pero también es nerinazanoni@gmail.com. Ahora yo lo escribo por acá. Lili, ay, ahí estoy, Dale. no estaba viendo el chat. Lili, una genia. Gracias por sumarte. Hay Muchas un montón de gracias. mensajes. Deja Acá tus datos porque ahí estoy. los están pidiendo. Sí, Em, mi única red social más profesional es LinkedIn, porque después soy medio desastre y por ahí mi Instagram es como más, es más, nada, de publicaciones así no tan profesionales, pero en LinkedIn me pueden encontrar sin problemas, y en red social, ya les digo, no aporto demasiado al mundo por ahí. Aportás un montón ya siendo tu persona. Sinceramente, Este yo me quedo, Uy, Gaby, perdón, no, porque no leí nada. Gracias, lee tranquila, Gaby. ¿sí? Qué lindo. Gracias a todos. Mira, qué bueno. Claro, ahora estoy leyendo todos los comentarios. Gracias, de corazón. Gracias. La verdad, Neri, que las gracias te las damos nosotros a vos porque en esta hora y un poquitito más nos has hecho reflexionar mucho con todo lo que has contado. Me parece que hay una hermosa, hermosa misión en todo lo que contaste, eso que tanto te marcó, esa observación, esa capacidad de poder ver en el otro sin volcar tu visión real, ¿me explico? Tus cosas, sino de en serio poder observar desde un punto donde no hay una mirada condicionada por algo, sino una completa aceptación de que somos a partir de relacionarnos con los demás, ¿no? Somos Ujú, seres emocionales, racionales, pero somos seres sociales. Y ujú, eso, esa frase que dijiste muchas veces esta charla de somos con el otro, estamos con el otro, nos complementamos, ujú, es fundamental entender que no estamos solos y que eso que le hacemos a la otra persona, ya sea bueno o malo,
es lo que no seamos a nosotros. Y Exacto. eso vuelve. También esto de entender las condiciones de cada persona, entender que nunca vamos a poder saber la realidad absoluta ni qué batalla está pasando. Por ende, a tener cuidado cómo uno se acerca, cómo uno lo hace, a poder conocer, dar la oportunidad de entender que lo que uno puede llegar a conocer, saber y vivir no significa que sea igual para los demás. Y eso hace que seamos más despiertos y empecemos a realmente entender esta palabra que estos últimos años ha estado dando vuelta mucho, pero que hay que entenderla en profundidad, no decirla por fama, que es la empatía, realmente en serio la empatía. Em, el, la verdad que ha sido una charla que nos deja, a mí personalmente, y entiendo, quiero creer que a todos, porque ha sido de un muy lindo impacto, aparte cómo los contaste y escucharte es tan placentero, la verdad. Pudiste bajar tu mundo complejo y tu mundo de psicología social a un lenguaje donde todos te pudimos entender y a todos nos pudiste llegar. Entonces es súper valioso eso y demuestra mucho el trabajo y el amor que tenés por esto, que es en serio es extraordinario. A mí hasta me emocionaste, la verdad. Pero Gracias. porque entiendo el compromiso social, entiendo la visión y entiendo lo que es que tu profesión lleve a ver a los demás. Eso es algo hermoso, la verdad. Has Gracias, Cele. contado todo desde una perspectiva del observar al otro y ni siquiera desde cómo vos te sentías, sino en Ujú, estar y ver hacia los demás. ujú. La verdad que es muy lindo y a mí personalmente me deja pensando un montón. Eh, te agradezco, les agradezco a todos los participantes por quedarse, Gracias. estar ahí como todos los jueves presentes y gracias, Neri. Ha sido un Gracias, ciclo maravilloso. gracias. Gracias, gracias de corazón, gracias por escucharme. Espero que algo de todo esto sea insumo para sus trabajos, para sus formas de estar en el mundo. Ojalá que sí. Y de corazón, muchas gracias. Gracias por haberme invitado, Cere, también. Súper, súper honrada y agradecida. La verdad que sabía que y me ibas a romper el corazón, así que Ay, me parece fantástico, porque muy lindo, muy hermoso, la verdad. Te agradezco el haber estado, le agradezco a los participantes. Eh, este es el último ciclo de arquitectura y psicología y miren de qué forma lo cerramos, así que has llevado todo. Gracias, Neri, gracias. gracias a los participantes. La próxima semana no tenemos ciclo, vamos a tener la siguiente y vamos a empezar con psicología y geometría sagrada. Psicología y geometría sagrada. Ay, Dios mío, ya me quedé. Arquitectura y geometría sagrada, ¡Qué perdón. lindo! Arquitectura y geometría sagrada. em, y va a estar muy, muy lindo también. Así que los espero. Gracias, Neri, de nuevo. Y bueno, Por ahí ya nada. vi que tenés, te van a buscar, porque veo ahí que hay mucha gente que quiere ver con vos. Encantada, encantada, encantada de recibir en lo que pueda acompañar, aportar. Ahí creo que dejé bien mi mail. LinkedIn súper fácil, nombre y apellido, no tengo mucha vuelta, así que en lo que pueda, ahí estaré. Hermoso, muchísimas gracias. Entonces, Muchas nos vamos gracias. viendo. Gracias a los participantes y Neri, hermoso. Te agradezco un Gracias, montón. Seré. Nos vemos dentro de unas 2 semanitas con otro ciclo. Beso. Beso, gracias.